Mateo 25, 14 al 30. Un mensaje que yo creo nos va a motivar, por un lado, a servir a Dios y también a examinarnos, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito más, pero vamos a leerlo primero, 25, verso 14 al verso 30. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Dije que es una parábola que nos va a ayudar a examinar, nos va a motivar a servir al Señor, pero también nos va a ayudar a examinar. Hay 3 personajes acá, 2 de ellos nos van a ayudar a motivarnos a servir al Señor, pero uno de ellos, nos vamos a dar cuenta, representa a un cristiano profeso, es decir, a un falso creyente que termina siendo lanzado al infierno. Y ese personaje nos va a ayudar a examinarnos a cada uno de nosotros. Alguien dijo que en las iglesias la componen 3 grupos de personas: los comprometidos, los que se están comprometiendo y los no comprometidos. Y los no comprometidos puede ser por varias razones, ¿no? Varias, no digo la única, pero una de ellas probablemente sea la que nos enseña esta parábola, que no sea un creyente genuino, por eso no está comprometido. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, vemos que las personas son salvas y que el resultado de la salvación es que sirven al Señor. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con Pablo, con Saulo, antes de ser salvo. Él tenía mucho odio a Cristo, mucho odio al mensaje del Evangelio de los cristianos, pero sabemos que directamente a Cristo, porque Cristo se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo llega a ser salvo, y esto es lo que Pablo dice: ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y él, Jesús, le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y escuchen esto, se te dirá lo que debes hacer. Salvo para servir. No somos salvos por obras. Pablo quería que era salvo por guardar la ley, y en ese momento se da cuenta que no es por obras, es por la obra que Cristo hizo. Pero somos salvos para buenas obras, como dice Efesios 2:10. Estamos estudiando en el curso de membresía y estuvimos viendo que Dios nos da dones, como dice en 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. A cada uno,
dice cada uno, según el don que ha recibido, cada uno, no dice algunos, cada uno, según el don que ha recibido, que ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos damos cuenta que Dios nos salva y nos da dones, nos capacita porque nos salva para servir. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo, ese que cantábamos y que no nos alcanzan las canciones ni las palabras para decir qué tremendo amor de Dios en la persona de Cristo, pues el amor de Cristo nos apremia, me empuja, me motiva, me impulsa, habiendo llegado a esta conclusión, dice Pablo, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Evangelio transforma, el Evangelio salva y nos impulsa a servir. En 1 Tesalonicenses, Pablo escribiéndole a creyentes nuevitos en la fe, tal vez los comentaristas creen que no mucho tiempo Pablo estuvo en Tesalónica, tal vez 4 o 5 meses como mucho, eran nuevos en la fe. Y él escribe esta carta, 1 Tesalonicenses, este grupo de nuevos creyentes, y le dice lo siguiente: pues ellos mismos, porque esto era lo que se contaba, el testimonio que daban de los creyentes ahí en Tesalónica, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Se convirtieron, fueron salvos, ¿pero para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y justamente esto es lo que enseña la parábola. Enseña que fuimos salvos y que mientras esperamos que Cristo vuelva, aquel que es salvo está sirviendo a ese Señor que le salvó. Y si no estamos sirviendo, es para examinarnos. Según esta parábola vamos a darnos cuenta, esa persona probablemente no sea un creyente. Podemos decir que lo que esta palabra enseña es lo siguiente: los creyentes genuinos esperan la venida de su Señor sirviendo con fidelidad. Los creyentes genuinos esperan la venida de su Señor sirviendo con fidelidad. Y le podemos agregar, no así los creyentes profesos, los que no son salvos. Pero antes de meternos directamente en la parábola, repasamos un poquito el contexto, ¿no? Capítulo 24 y 25 es el último de 5 discursos que registra Mateo. Él escribe. Mateo 24 y 25 es el sermón de la montaña. En el capítulo 24, en el verso 3, observen ahí en el verso 3, el Señor comienza en el verso 4 a contestar una pregunta que hacen los discípulos. Pero leamos del verso 1. Dice 24:1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de su venida y la consumación de este siglo? Esa es la pregunta que le hacen. ¿Cuáles son las señales y cuándo vas a venir? ¿Cuándo es la venida? Y entonces todo lo que viene a continuación es la respuesta a estas preguntas. Y del verso 4 hasta el verso 35 el Señor comienza a responder acerca de las señales que van a acompañar a la venida de Cristo. Y del verso 36 hasta capítulo 25-30 que vamos a estar mirando, el Señor comienza a enseñar de cómo hay que esperar. Y básicamente lo que va a decir, observen en el verso 36 del capítulo 24, observen ahí, 24-36, dice: pero de aquel día y hora nadie sabe. O sea, ¿cuándo vas a venir? Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cuándo? No sabemos. Sabemos que va a venir, pero nadie sabe. Verso 42. Por tanto, velad, porque no sabéis qué día vuestro Señor viene. O sea, no sabemos cuándo, pero esto es lo que tienen que hacer. Velen, porque va a venir. Verso 44.
Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Viene en cualquier momento. Nosotros pensamos, tal vez, creo que todos pensamos, si son como yo, que vamos a envejecer y vamos a tener mucho tiempo y que voy a estar acá tal vez viejito predicando si Dios me da la gracia. Pero no sabemos, por ahí viene hoy el Señor. Es más, por ahí ni siquiera terminamos la exposición y escucharemos a nuestro Señor enseñarnos. ¿Por qué ese amén? Obviamente, el Señor es mucho mejor. Pero bueno, esta parábola que nosotros vamos a estar mirando otra vez para meternos, enfatiza la fidelidad, el trabajo diligente del creyente genuino y lo contrasta con la negligencia, con la pereza, podemos decir, con la indiferencia, con la falta de amor de aquel que es profeso, pero no es un creyente. Bueno, habla de los talentos. Podemos, antes de comenzar a explicar, definir un poco o decir qué es lo que dice la Biblia acerca de los talentos. ¿Sí? Nosotros usamos esa palabra, pero la usamos para decir, por ejemplo, acá los chicos tienen talento, ¿no? Yo no lo tengo, ese talento para tocar y demás, pero no habla de eso. Cuando vamos a la Biblia nos encontramos que el talento era una medida de peso. Si leyeron Apocalipsis 16:21, ustedes se acordarán que algo que va a pasar en el futuro es va a caer granizos, piedras de un talento, y esas piedras pesarán 34 kilos, como para tener una idea. Pero esa misma palabra, talento, se comenzó a usar como moneda, como unidad monetaria. Depende de la cultura, depende del lugar, depende del metal también, oro o plata o cobre. Pero podemos decir que el valor común asignado a un talento son 6.000 denarios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, escuchamos hablar de los denarios. Un denario es el pago de un día a un trabajador. 6.000 denarios, 6.000 días. ¿Sí? Y si hacemos las cuentas, más o menos por 366 el año, nos daremos cuenta que más o menos un talento, 6.000 denarios, son aproximadamente 20 años, o sea, 20 sueldos, podemos decir. 20 años de que uno está cobrando dinero, o sea, mucho. El que recibió un talento. Pero bueno, ¿qué representan estos talentos? Acá en la parábola representa dinero. De hecho, en el verso 18 va a hablar de dinero. Observen ahí. Pero dice el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. O sea, recibieron mucho dinero. Pero aplicado, ¿no? Aplicado a nosotros para saber qué representan estos talentos, le leo algunas de las cosas que dicen algunos comentaristas para ya ir entendiendo y ir examinándonos mientras vamos exponiendo y explicando qué estoy haciendo yo con lo que recibí. En la lectura bíblica ya pensábamos en que un día vamos a estar con el Señor y la oración de Nico era: Señor, ayúdanos porque un día tendremos que dar cuenta delante tuyo. Bueno, un comentarista, Carson, dice lo siguiente: el talento tenía diversas aplicaciones. Tal vez el Señor eligió talento como simbolismo para las diversas aplicaciones. Otro comentarista dice: podemos entender todo el conjunto de cualidades naturales y espirituales, todo lo que recibimos ya por nacimiento natural y por el nacimiento espiritual. Otro comentarista dice esto: cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. Nuestros dones, influencias, dinero, conocimiento, salud, fuerza, tiempo, nuestro sentido, capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, podemos decir, la ventaja que nos concede la posesión de la Biblia, que en otros momentos no la tenían, y en algunos lugares la tienen que romper para escondérsela, no la pueden tener, nosotros la tenemos en varias versiones. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Hay algo que no recibimos? Todo lo recibimos. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Usalo para la gloria de Dios. Y me llama la atención en esta lista que he mencionado, que habla también de salud, de fuerza, etcétera, etcétera. Y uno dice: bueno, si estoy enfermo,
¿no? Si tengo salud, sí, puedo glorificar a Dios, pero ¿qué pasa si estoy enfermo? Hace poquito he mandado al grupo de la iglesia un hermano que partió con el Señor. Ustedes escucharon, todos quedaron conmovidos. En enfermedad se puede usar esa enfermedad como que viene de Dios para glorificar a Dios también. Y de mucha bendición ha sido y sigue siendo el testimonio de este hermano. Bueno, Job fue de mucha bendición. Entonces, comencemos a pensar todo lo que tenemos, y todo lo que tenemos es una oportunidad para poder servir al Señor, para poder glorificar al Señor. Y muchas de las cosas que yo recibo, usted no las recibe, y las cosas que usted recibe no las tiene el otro, y usted tiene el privilegio de tenerlo. Lo que sea, úselo para la gloria de Dios. Otro comentarista dice, se refiere a todas las bendiciones, habilidades, bienes y oportunidades que Dios ha otorgado por los cuales ellos serán responsables de rendir cuentas. El término incluye que no se limita al concepto popular de alguna habilidad especial que uno tenga. Otro comentarista incluye habilidades intelectuales, físicas con las que nacemos y las que desarrollamos al madurar. Incluye posesiones materiales que llegan a ser legítimas a nuestras manos. Esto incluye las muchas oportunidades que Dios nos da para servirle a Él y a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué representan los talentos? Para resumir, oportunidades de servicio con lo que yo he recibido. Oportunidades de servicio con lo que yo he recibido. Y para ir explicando, vamos a separarlo a esta parábola en tres. Vamos a ver verso 14 y verso 15, la asignación de los talentos. Luego versos 16 y 18, la actitud de los siervos. Verso 19 al verso 30 vamos a ver el ajuste de cuentas. Este hombre que se va regresa y hay rendición de cuentas. Así que comencemos ahí con la asignación de talentos, verso 14 y verso 15. Comienza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante, y ahí nosotros tenemos que pensar, ¿de qué habla el reino de los cielos? Bueno, cuando nosotros leemos en la Biblia, o más específicamente en Mateo, habla del reino de los cielos porque Mateo escribe a judíos y porque los judíos tenían cierta sensibilidad en cuanto a escribir el nombre de Dios. Él no dice el reino de Dios, aunque en alguna oportunidad lo dice. Cuando ahí en Mateo 19 habla de que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, y después al otro versículo dice, es más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y ahí conecta y nos muestra que el reino de los cielos es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, es la esfera donde Dios gobierna. Y nos preguntamos, ¿y Dios no gobierna en todos lados? Sí. Específicamente podemos decir el reino de Dios en la esfera donde Dios gobierna en los corazones de las personas que reconocen su señorío. Y hoy, aplicándolo, ¿dónde es ese lugar donde hay personas que tienen a Dios reinando en sus corazones y que se someten a su señorío? Bueno, ese lugar es la iglesia hoy. Pero obviamente en ese lugar que es la iglesia hay personas que creen que tienen a Dios reinando en sus corazones, pero no lo son. Dice, porque, comienza así, conecta con el verso 13, y observen cómo termina el verso 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. O sea, una parábola anterior viene hablando de lo mismo. Este hombre que se va, viene. Velen, ¿sí? Velen, porque viene. Básicamente, la parábola anterior nos habla de que hay que estar listos, de que hay que ser paciente, de que hay que velar aunque tarde, y no ser como estas 5 vírgenes imprudentes, sino como las prudentes que esperaron, tardó, pero lo esperaron, y podemos pensar que esa parábola apunta a una actitud interna de tener paciencia y de esperar. Y esta parábola 25 del 14 al 30 que vamos a estar viendo, también de cómo tenemos que esperar no solo con una actitud interna que es paciente, sino con una acción externa que servimos, que hacemos, que actuamos. Mientras esperamos con paciencia internamente, Cristo viene. Sí, pero eso se dijo hace 2000 años atrás, pero Cristo viene. Cristo va a venir. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Le servimos. Porque el reino de los cielos es como un hombre
que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Ese cómo me ayuda a ver que esto es una parábola. ¿Sí? Es cómo. Y una parábola, ustedes saben, lo hemos explicado varias veces, es una historia que no es real, pero que el Señor toma de detalles de ese momento cultural que a todos los que le contaba la historia, todos entendían. Porque todos los detalles que incorpora para contar esa historia era algo natural para la audiencia. Pero no tenía el propósito de que cada detalle tenga un significado, sino que era una historia con muchos detalles para contar una verdad, para señalar y enfatizar un punto. O sea que esta parábola está acá para enfatizar un punto, una realidad espiritual, una verdad que es lo que nosotros tenemos que entender. Y esa verdad es la siguiente: los creyentes genuinos esperan la venida de su Señor sirviendo con fidelidad. Y podemos agregarle, cosa que no hacen los falsos creyentes. Dice que un hombre emprende un viaje. En aquellos tiempos, los señores que tenían mucho dinero o buena posición económica realizaban viajes, por eso era algo muy común en aquel tiempo, y están entendiendo a la perfección la audiencia. Y dada la precariedad del transporte, no como nosotros, ese viaje que se hacía no se sabía con exactitud cuándo volvía, por más que esté planificado. Obviamente este hombre que emprende el viaje representa al Señor Jesús. Él está dando esta parábola, está escuchando ahí Mateo, y no mucho tiempo más tarde el Señor va a ir a la cruz del Calvario. Va a morir como sustituto para salvar a personas, a todo aquel que se arrepiente y cree. Al tercer día va a ser levantado de la tumba, o sea, el Padre queda satisfecho en esa obra completa, como estamos viendo en Colosenses. Luego está 40 días más con sus discípulos y se va el Señor hacia el cielo. Nosotros tenemos ahí en Hechos capítulo 1, verso 9, verso 11, viendo cómo el Señor se va y los discípulos mirando, entre ellos Mateo, y aparecen dos ángeles y le dicen: ¿por qué hacéis mirando? Este mismo Señor que se va, de la misma manera va a volver. Y cuando ellos escucharon, se fueron y comenzaron a orar, y comienza la iglesia, y comenzaron a servir, a predicar, y a servirse unos a otros, y a vivir para la gloria de Dios, sirviendo a Dios y al prójimo, mientras esperaban la venida de su Señor. Acá nos dice también que hay siervos, o la palabra doulos, esclavo, ustedes la conocerán, era muy común en aquel tiempo el que estos hombres de mucho dinero tengan esclavos, eran mayordomos. Estos siervos representan a los creyentes profesos. Así que este hombre emprende un viaje y confía sus bienes a estos tres mayordomos, estos tres esclavos. Mucho dinero les confía. Eso habla de confianza. Y obviamente el hombre que se va, que representa al Señor, ya dijimos, espera que sus siervos sean fieles. Y lo vamos a ir viendo cuando lo desarrollemos, porque va a llamarlo a rendir cuenta. Por lo tanto, está esperando fidelidad, que hagan algo con lo que se les dio. Y dice ahí en el verso 15, noten, uno de ellos recibió 5 talentos, el otro 2 y el otro 1. Pero noten lo que dice ahí: a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 5 conforme a su capacidad. A otro le dio 2 conforme a su capacidad. A otro le dio 1 conforme a su capacidad. Ahora uno puede preguntarse: ¿y quién les dio la capacidad a cada uno? ¿Por qué uno tiene más capacidad que otro? Bueno, nosotros entendemos espiritualmente que Dios también da la capacidad al que la tiene. O sea, no tengo nada que no haya recibido. Así que este hombre, que representa a Cristo, reparte conforme a la capacidad de cada uno. Luego va a pedir cuentas, ¿no? Va a pedir cuentas. Bueno, algo que yo sé, que el Señor no me va a pedir cuenta por aquello que yo no recibí. Yo sé que el Señor no me va a pedir cuenta porque no estuve en el grupo de alabanza. Yo sé que, porque no tengo esa capacidad o esa habilidad para hacerlo. Yo creo que canto bien cuando estoy ahí y cuando todos cantan, ahí yo creo que canto bien, pero si
todos se callan, me doy cuenta enseguida que no canto bien. Bueno, el punto es que Dios ha dado capacidad, ha dado cierta habilidad y oportunidad para que podamos servirle con todas nuestras fuerzas. Veamos la actitud de estos siervos, verso 16 al verso 18. Recibieron conforme a su capacidad, no pierdan de vista eso. Ahora la actitud, verso 16, dice: el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Verso 17, asimismo el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Noten ahí, 5 talentos que hizo, los tomó, fue, negoció y ganó 5 talentos más. Automáticamente recibió y fue y se puso a trabajar y negoció para tener más. De la misma manera el que recibió 2 talentos, negoció y ganó otros 2 más. Si nosotros miramos, lo que vemos en estos 2 es que fueron fieles. Ellos fueron responsables. Ellos fueron diligentes, recibieron y no se quedaron de brazos cruzados, comenzaron a hacer algo con lo que habían recibido. El punto acá no es la cantidad, uno recibió 5, el otro recibió 2. El punto acá es que ninguno es mejor que el otro, el punto es que los 2 hicieron algo, fueron fieles, fueron y negociaron y ganaron. Ese es el punto, eso es lo que se subraya. Fueron fieles conforme a la capacidad que tenían, conforme a lo que el Señor les dio. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, los 2. Pensando un poquito, y a mí se me viene a la mente siempre, tal vez Pablo, que todos lo conocemos. Recién en la introducción hablamos de Pablo yendo camino a Damasco y de repente se convierte. Y después él, humillado, y también hablamos de que impulsado por el amor de Cristo que lo apremia. Él decía cosas como esta, en Efesios 3:8, Pablo, que nos deja ver el corazón de por qué él era motivado a servir y tal vez nos ayuda a ver un poquito qué fue lo que motivó a estos esclavos acá de la parábola. Cómo de alguna manera también pensar y aplicar a nuestras vidas. Pablo dice en Efesios 3:8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Como que te diciendo, ¿quién soy yo para tener tremendo privilegio? Si yo perseguía a la iglesia de Cristo, yo odiaba al Señor, y el Señor no solo me salvó, me dio oportunidades, me capacitó con dones y me dio un ministerio para ser quién soy yo. Y eso lo motivaba. El mismo Pablo dice, 2 Corintios 5:9, que hoy leyó nuestro hermano Nico, por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables, en la tierra o en el cielo. Yo quiero agradar a mi Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque todos nosotros, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué te motivaba, Pablo? Yo sé que un día estaré en la presencia del Señor y que tengo que dar cuenta. Y eso me motiva, el estar delante del Señor y el ser recompensado me motiva a servir a mi Señor. Bueno, volviendo a estos 2 siervos, esclavos, vemos que lo caracterizó la fidelidad y podemos ver una vez más y subrayar una vez más el principio, un siervo genuino, un esclavo de Cristo, redimido por la sangre preciosa de Cristo, se caracteriza por servir con fidelidad. No de manera perfecta, pero se caracteriza por servir con fidelidad. Y noten el contraste en el verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recibió conforme a su capacidad, pero hizo todo lo contrario. Dice que fue y cavó, en aquel tiempo era común cavar. Recordarán cuando leen en Josué capítulo 7, Acán, que toma del anatema y cava y esconde. O acá en Mateo mismo, cuando habla de la parábola del tesoro escondido, que hay un tesoro escondido en el campo, era algo común por las invasiones que había. Aquellas personas se daban cuenta que iba a haber una invasión, entonces ¿qué hacemos? Hacemos un pozo, escondemos todo, nos vamos para salvar la vida, y cuando la tierra quede libre venimos y buscamos lo que está ahí abajo. O sea, era común. Pero el punto acá
contraria al que recibió 5, al que recibió 2, es que este hombre, este esclavo, no fue fiel con lo que recibió. Fue pasivo. Con lo que recibió no hizo nada. Eso es lo que nos dice. Ni siquiera, noten que el Señor, para poderlo tal vez hacerlo más drástico, podría haber dicho y mostrado que fue como el hijo pródigo, que tomó, fue y hizo desastre con la herencia del padre y después volvió. Ni siquiera eso. Acá nos dice que cavó y enterró, pero eso deja ver mucho y habla mucho de la actitud de este hombre. De hecho, después, si nosotros seguimos leyendo en el verso 30, se lo llama a este hombre inútil. No como tal vez lo podemos llegar a usar nosotros como un insulto, tal vez, sino inútil en el sentido inútil para lo que tenía que hacer para su Señor. Obviamente no representa a un creyente genuino. De hecho, en el verso 30 después seguimos leyendo y nos vamos a dar cuenta que es lanzado al lago de fuego. Y nos damos cuenta también qué es lo que caracteriza a un falso creyente. Y lo caracteriza la infidelidad a su Señor. Podemos pensar en alguien, ¿sí?, que está en la iglesia del Señor, creyendo que pertenece al reino del Señor, que canta con los otros hermanos en la congregación, que no vive desperdiciando sus bienes, que moralmente es, podemos decir, una buena persona, que ofrenda, tal vez, pero que no está interesado en las cosas del Señor. No sirve al Señor. Lleva una vida religiosa tal vez, pero su corazón no estalla de gratitud por lo que el Señor hizo y no es motivado a servir al Señor. No vive para la gloria del Señor. Es alguien que vive para sí mismo, para su propio reino. Noten que este hombre cavó, escondió y no nos dice nada más el texto, pero imaginamos que no se puso a dormir hasta que vuelva a su Señor. Siguió viviendo, pero cavó y escondió lo que se le había dado para administrar. Eso implica que guardó lo que había recibido y siguió viviendo, pero no para los negocios de su Señor. Siguió viviendo para él mismo, no para los intereses de su Señor. No se negó a sí mismo. ¿Qué me interesa? Yo quiero vivir la vida. Esto habla de infidelidad, habla de indiferencia con los asuntos de su Señor, habla de que no lo amaba, ¿no? Habla de que no lo amaba. El amor nos muestra la Biblia que cuando nosotros amamos, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama obedece. Y uno de los mandamientos es que tenemos que servir al Señor. Entonces, no servir al Señor es una muestra de que no le amamos. Es una muestra de ingratitud. Es una muestra de que no estamos motivados. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos y este? Bueno, los dos primeros fueron fieles. Y este que estamos mirando, totalmente infiel, totalmente infiel. Los dos primeros muestran que son salvos, este muestran que no es salvo. Pero no estoy diciendo que la salvación es por fidelidad, la salvación no es por hacer obras. Eso está claro en la Biblia. Pero como dijimos, la salvación evidencia buenas obras. Cuando servimos, ¿cómo vemos? Vemos a Pablo totalmente transformado, viviendo y sirviendo a la iglesia que perseguía. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Es salvo por lo que hace? No. Lo que hace demuestra que fue salvado. Bueno, en este mismo evangelio, el Señor habla mucho allí en Mateo capítulo 7, por su fruto lo conoceréis. Y da la parábola de los terrenos, ¿se acuerdan? De los cuales uno solo da fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Unos más, otros menos, pero todo, aquel que la semilla cae en buen terreno en el corazón y hay vida, da fruto.
Jesús mismo dijo allí en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Mucho fruto. Un falso creyente entonces es inútil, infructífero, es infiel, es negligente, es perezoso para los negocios del Señor. Veamos el ajuste de cuenta del verso 19 al verso 30. Dice ahí en el verso 19, después de mucho tiempo, noten que pasó mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Pasó mucho tiempo, esto es entre su primera venida y la segunda. El Señor se va, estamos esperando todavía. Pasó mucho tiempo y arregló cuentas, comparó cuentas, esa es la idea. Veamos verso 20 y 21, a los fieles. Dice en el verso 20, llegando, el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Me diste 5, mirá, lo dupliqué. Podemos imaginarnos nosotros con el gozo y con la alegría que dice esta palabra. No me lo imagino así, Señor, me diste 5, te doy 5. El gozo, porque seguramente estaba la expectativa, viviendo para el Señor, y el Señor viene y se levantaba el otro día y servía al Señor, y puede ser que hoy sea ese día y seguía sirviendo al Señor, y puede ser que... Y noten el verso 21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Noten que dos veces le dice, bien, siervo, bueno y fiel. Ya le dijo que era fiel. En lo poco fuiste fiel. Otra vez, cuando la Biblia repite no es porque no saben cómo escribir, el autor es el Espíritu Santo. Quiere enfatizar algo. Está enfatizando, este hombre fue fiel. Y entonces dice, sobre mucho te pondré. Parece que va a tener más responsabilidad, va a tener más oportunidades de servicio debido a su fidelidad. Y nos preguntamos, ¿dónde? Entra en el gozo de tu Señor. Eso es un cuadro de una fiesta íntima y podemos darnos cuenta que eso representa al cielo, es un cuadro del cielo o del estado eterno, donde nosotros entraremos. Imagínense ustedes esto, el gozo que nos da hoy en este cuerpo de pecado, luchando con el pecado, con el desánimo, con las debilidades, muchas veces caemos, pero el gozo que tenemos de servir al Señor, sin verlo, imagínense cuando le veamos ya con un cuerpo glorificado y servir al Señor. ¿Se imaginan lo que va a ser eso? En la presencia del Señor, dice el Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el futuro? Escuchen lo que dice Apocalipsis 22:3. Ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y vamos a estar sirviendo al Señor. Vamos a estar sirviendo, motivados. Ahora somos motivados en este cuerpo, cuando estemos ahí seremos motivados a servir a nuestro Señor. Veremos sus marcas y diremos, estoy por gracia acá. Yo merecía el infierno. Y le serviremos. Y dice acá que uno recibió 5 talentos conforme a su capacidad. Este fue fiel, pero noten que el Señor le dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y otra vez pensemos en Pablo y vemos esas listas interminables de cómo sirvió en peligro de muerte, en el mar, recibiendo azotes, etcétera, etcétera, tremendas listas. Pero acá estoy y sigo sirviendo y sigo fundando iglesias y nosotros decimos, wow. Imagínense Pablo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, lo que hacemos acá comparado con lo que va a venir es poco. Es poco. La cueva dice, los siervos entran en el gozo del Señor como sumergiéndose para siempre en el océano de la dicha inmensa y eterna que solo Dios puede proporcionar. Sumergidos en la dicha inmensa, sirviendo a nuestro Dios. Noten el verso 22,
Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Igual. Y su señor en el verso 23 no le dice: el otro me trajo 5. ¿Qué pasó con vos que no me trajiste más? No, le dice la misma palabra. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Recuerden que cada uno recibió conforme a su capacidad. Fue fiel conforme a su capacidad el de 5, fue fiel conforme a su capacidad el de 2, y el Señor aplaude la fidelidad. Un creyente verdadero se caracteriza entonces por ser fiel, por trabajar con diligencia. Lo hace conforme a la capacidad que Dios le dio. Se esfuerza día a día para glorificar a Dios. Cada uno puede pensar en sí mismo, ¿no? Tengo el privilegio de estar pastoreando esta iglesia del 2012 y un día voy a rendir cuentas, no para jactarme, estoy pastoreando una iglesia, un día voy a rendir cuenta. ¿Qué hiciste, Diego, con esa oportunidad de servicio que te di? Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado oportunidad de servicio. El Señor no me va a preguntar: Diego, ¿qué pasó que eran 10 en algunos domingos, eran 15, eran 20? ¿Qué pasó? No me va a preguntar eso. Me va a preguntar: ¿fuiste fiel con lo que te di? ¿Trabajaste duro con la oportunidad que te di, conforme a la capacidad que te di? ¿Fuiste maestra de escuela dominical? ¿Estás allá atrás con los niños? Tal vez nadie te ve. ¿Fuiste fiel con la oportunidad que te di, con esas almitas que te confié, para que los instruyas al Señor? ¿Diste tu vida? ¿Te preparaste, oraste, estudiaste, oraste, le explicaste la Biblia? ¿Hiciste todo lo posible dependiendo del Señor? ¿Sos un esposo, una esposa? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás haciendo de alguna manera el evangelio visible? Hay personas que no están casados. Vos tenés el privilegio de estar casado. ¿Estás mostrando? ¿Estás aprovechando esa oportunidad como esposa? ¿Estás aprovechando la oportunidad de ser una esposa? Como padre, ¿están aprovechando la oportunidad de poder instruir a esos niños que Dios les dio? De enseñarles mientras están en el camino, cuando están en casa, cuando se levanten, cuando se acuestan, instruirlos en las enseñanzas del Señor. ¿Están aprovechando al máximo las oportunidades? El Señor te da bienes materiales, te da un trabajo, te da salud. Y cuando vas al trabajo, dice ahí en Colosenses, ya lo vamos a ver dentro de poco, que tenemos que trabajar no para ser vistos por el ojo humano, sino para, como si somos vistos por el Señor, o sea, siempre en la presencia del Señor, que otros puedan ver, cuando tal vez otros, si no está el patrón, se hacen un poco, bajan un poco el ritmo, o se esconden, o esto o aquello, y puedan ver en vos que sos de la misma manera cuando esté y cuando no está, porque tu patrón es omnisciente, es omnipresente y vivís para su gloria siempre. No todos tenemos las mismas capacidades. Podemos seguir poniendo y poniendo y poniendo, pero háganlo ustedes, pongan todas las oportunidades que ustedes tienen. Es más, vayan a su casa y hagan una lista de todas las cosas que tienen, que las recibieron, que no se las ganaron, que lo único que merecemos es el infierno, todo lo demás es gracia. Gracia común, gracia eficaz. Y ahora con los ojos abiertos podemos decir: gracias, Señor, por todo lo que me diste. Te quiero glorificar. Quiero usarlo para tu gloria, Señor. No todos tenemos la misma capacidad, pero todos tenemos que servir conforme a ellas, a la capacidad que Dios nos dio. Y no solo en el contexto de la iglesia local, obviamente que lo tenemos que hacer en el contexto de una iglesia local, pero también seguimos siendo siervos del Señor afuera, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. Pero enfatizar esto también es muy importante, llegar a ser miembro de una iglesia, como estamos viendo en el curso de la mañana. No existe un creyente o no está bien un creyente, a no ser por una circunstancia específica, que no sea miembro de una iglesia local.
Puede pasar porque no hay, o porque queda muy lejos, o alguna circunstancia, pero no el deseo de, yo soy del Señor y nada más, y sirvo al Señor en el trabajo, en mi casa, pero déjenme con las iglesias. No existe eso, no está bien. Dios te salvó, te dio dones, y es para que te unas a la iglesia, al cuerpo local de Cristo, y desde ahí puedas servir también al Señor y ser usado para Él. Y juntos cumplamos la gran comisión. Verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, totalmente diferente, escuchen, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso es lo que dice el que cavó y escondió, el infiel. O sea, viene y le dice, eres duro, eres oportunista, eres abusivo, eres opresor, yo sabía que tú eras así, por eso tuve miedo y lo escondí. Obviamente esta acusación es falsa, es totalmente falsa, y esto demuestra que no conoce a su Señor, porque está diciendo totalmente algo falso, no lo conoce. No es así. Había recibido conforme a su capacidad, no le dio más de lo que podía. Le confió. Hendrickson dice en cuanto a esto, cuando el siervo dice a su amo, ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste, está mintiendo. Este amo no era como Faraón, que sin dar paja a los israelitas exigía que hicieran tantos ladrillos como antes. O como Roboam, que dijo, mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Este amo, al asignar las tareas, misericordiosamente calculó y dio conforme a su capacidad. No era lo que este hombre decía. Tuve miedo, verso 25. Fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Devolvió lo que hizo, fue responsable. Esto demuestra falta de amor. No me interesó trabajar para tus cosas. No me interesó. Además, ni te esperaba, pero viniste, acá está. Y esto es lo que hace un incrédulo también, ¿verdad? Se justifica. No, pero esto y lo otro y aquello, y se justifica. No entiende que todo es por gracia. Y siempre tiene un pero para no hacer lo que Dios dice. Bueno, a veces también, obviamente, los creyentes hacemos eso y nos tenemos que arrepentir. Pero estoy hablando de un patrón de vida continuo en un inconverso. Verso 26, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. El Señor está tomando las palabras, la acusación de este hombre, no está diciendo es verdad. O sea, ya que vos pensás eso de mí, con sus propias palabras le dice, entonces, ya que tenías miedo y que sabías que soy como decís, lo cual es falso, bueno, tendrías que haber ido al banco para que por lo menos cuando yo regreso tengo intereses. Si yo voy a venir y tenés miedo y me lo vas a devolver así, mentira, no me tenías miedo. No me temías para nada. Verso 28. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El principio acá es, el fiel recibe más, el infiel se le quita todo lo que tiene, incluyendo su alma, y termina en el infierno. No es un verdadero cristiano. No aprovechó la oportunidad. Termina en el infierno. Escuchen ahí lo que dice verso 30. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tómenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Eso nosotros enseguida nos damos cuenta que habla del infierno. Y la Biblia dice que Jesús o que Dios es luz, totalmente lo opuesto. Échenlo a las tinieblas de afuera. Eso nos hace pensar que en el infierno no van a experimentar la presencia de Dios. No que Dios no va a estar, porque Dios está en todos lados.
pero lo único que van a experimentar es la ira santa y justa de Dios, continuamente, por los siglos de los siglos de los siglos. Nosotros sabemos que toda persona que rechaza a Dios, a Jesús como Señor y Salvador de su vida, disfruta de la gracia común. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, pero el día que sean lanzados al infierno no habrá gracia común. Tinieblas de afuera, dice allí. Segunda Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así será el llanto y el crujir de dientes. Esto resalta el terror, el sufrimiento, el dolor, la desesperación que va a haber en aquel lugar, sin posibilidad de salir de allí. Y el cielo, todo lo contrario, gozo continuo. Y en el infierno, sufrimiento continuo. Bueno, Jesús habló muchísimo más, hoy decíamos a la mañana, del infierno que del cielo, como un lugar terrible, como un lugar del cual se debe huir. Y cómo uno huye del infierno, porque todos nacemos y vamos caminos al infierno. ¿Cómo huimos? ¿Cómo escapamos del infierno? Que no es otra cosa que la ira de Dios llevándonos a ese lugar, por causa de que somos pecadores. ¿Cómo huimos? La respuesta es una persona, Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario. Él vivió la vida que yo no pude vivir y fue mi sustituto, muriendo por los pecadores. Y ese infierno lo recibió Él. En 3 horas Él recibió mi castigo y entonces entregó el Espíritu. Y al tercer día resucitó victorioso, para que todo aquel que se arrepiente y cree reciba la salvación en Cristo. Y cuando los ojos se abren por ser salvo, uno dice, quiero vivir para vos. Quiero servirte con lo que me has dado. Quiero usar todo lo que me des y todo el tiempo que tengo para tu gloria, para la extensión de tu reino, para predicar el Evangelio, para desarrollar mis dones, para estar en una iglesia local, para hacer ministerio, para hacer testimonio en el trabajo, para instruir a mi familia, para discipular a otros, para orar, para interceder, lo que sea. Terminando ya, ¿con cuál de estos siervos te identificas? Si sos un cristiano genuino, quedó bien claro que tu vida se debe caracterizar por un fiel servicio al Señor, aprovechando todas las oportunidades que el Señor te dio conforme a tu capacidad. Y también aprendemos que tenemos que recordar que todos nosotros hemos recibido a lo menos un talento, todos. Y todos nosotros un día daremos cuenta delante de Dios, todos. Y todos nosotros seremos recompensados por lo que hicimos. Algunos rechazados, algunos que están pensando que son y no son. Por eso creo que esta parábola, como dije al principio, nos motiva a servir, pero también nos ayuda a examinarnos. ¿Cómo estoy? Tal vez me estoy engañando, tal vez no soy un creyente. Y es parte de la misericordia de Dios, que ese es ese día de salvación, que ese es ese día de que te arrepientas y que venga Cristo, que vayas a Cristo para que perdone tus pecados y te salve. Y entonces comiences a vivir motivado, sirviéndole a Él. Si no sos un creyente genuino, te caracterizará la infidelidad, la pereza, la negligencia, el desinterés. Por ahí con tus labios decís, amo a Dios, pero tus hechos lo niegan. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:5, que podamos examinarnos para ver si estamos en la fe. Entonces esta parábola nos anima a ver si somos genuinos creyentes, a seguir siendo fieles. Nos anima a entender si somos verdaderos creyentes y no estamos siendo tan fieles como deberíamos, a ajustar esas tuercas. Pero también la parábola nos anima a examinarnos y a detectar si no somos creyentes para arrepentirnos y venir a Cristo para salvación. ¿Qué haremos
en respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué haremos? La Biblia nos exhorta a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que cada uno sepa y haga lo que Dios le está diciendo y llamando a hacer. Ajustar las tuercas para servir mejor al Señor, o arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo para que Él te salve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, por la motivación y también por ayudarnos a examinar cómo está nuestro corazón. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo, por todo lo que nos has dado, Señor, y gracias por las oportunidades de servirte. Señor, queremos que nos ayudes a meditar siempre en la salvación, en lo que Cristo hizo, y que eso sea una motivación para poder servirte más y mejor. Señor, que podamos gastar nuestra vida sirviéndote en con lo que nos has dado y donde nos has colocado. Señor, y si hay alguien que está confundido y que se ha dado cuenta, por favor, Dios, rogamos que traigas arrepentimiento y fe para salvación. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, a aguardar tu venida, sirviéndote con todas nuestras fuerzas, las cuales también las recibimos de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.